7:10 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a Jorge Ludeña, analista político. Vamos a conversar un poco sobre los perfiles y la terna que fue enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para que la Asamblea analice y vote en relación a los 3 perfiles que él ha considerado para que le acompañe hasta el final de su periodo. Bueno, eso esperamos. Es el 4º presidente en el periodo de Lenín Moreno que se estaría posicionando en los próximos días. Tenemos allí a María Paula Romo, ella es máster en Gobierno y Administración Pública. Juan Sebastián Roldán es máster en Ciencias Políticas y María Alejandra Muñoz es máster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos los televidentes de Saracay Televisión. Gracias por la invitación. ¿Cómo es el proceso para elegir a nuestro 4º vicepresidente en este periodo de Lenín Moreno? Bueno, en donde existen 2 abogados, suelen haber 3 criterios, dice una máxima, no sé si es que es legal o una premisa común ciudadana. Y sobre este tema se han esgrimido 2 versiones en torno a la legalidad del proceso de elección o de selección de este nuevo vicepresidente. Bueno, la una establece, de acuerdo a lo que dice el artículo 150 de la Constitución de la República del Ecuador y el 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en un plazo de 15 a 30 días, insisto, eso depende de la visión, será elegido el nuevo vicepresidente. En este sentido se manifiesta, por un lado, que el nombramiento de la terna carecería de legalidad o de constitucionalidad, puesto que al ser el vicepresidente una función de elección popular, la terna debía haber renunciado antes de ser presentada por el señor presidente ante la Asamblea Nacional. Y otra que sostiene, en cambio, que esta posición es falsa, que si tiene legalidad, pues el nombramiento se haría efectivo una vez que la Asamblea haya resuelto a quién elegir, por lo tanto no estaríamos cayendo en vicios de legalidad. Pero yo no creo que la discusión sea esa. Todo el mundo ha tratado de disminuir la discusión sobre el tema de quién va a ser el nuevo vicepresidente en un plano de la legalidad. Y yo creo que hay cosas que como país debemos analizar y voy a nombrar 3 cosas que creo que son importantes. La primera es quién se beneficia del caos y la desinstitucionalización que generan este tipo de discusiones. La segunda, yo creo que es importante hablar sobre la renuncia del ex vicepresidente Otto Sonnescholner y el ejemplo desastroso que deja para el sector político esta renuncia. Y tercero, la polarización que vienen a generar estos 3 perfiles y cualquiera de ellos que sea electo, cómo va a afectar a la situación de gobernabilidad en el país. Para pasar a analizar esos 3 puntos que me parecen bastante interesantes, Jorge, ¿con cuántos votos se elige al nuevo vicepresidente por parte de la Asamblea Nacional? Le escuchaba a la ministra hasta ahora, María Paula Romo, indicar en un medio nacional que ellos no van a hacer ningún acercamiento con grupos de asambleístas para que ellos elijan en relación a esta terna, como sí lo han hecho anteriormente. ¿Cuántos votos se necesitan para ser vicepresidente? Se necesita la mayoría de los miembros de la Asamblea. Siendo 137 los miembros de la Asamblea, se necesitan 70 votos. Inicialmente, y mientras hubo el acuerdo entre CREO, país y el bloque de aliados, contaban con 78 votos. Actualmente no lo tienen. Debemos recordar que CREO salió de este acuerdo en el mes de febrero, cuando en el marco de juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral no hubieron los votos para la destitución de ella. Entonces, en teoría, los votos serían difíciles de conseguir y lo que estaría ante el camino es la entrada del primer nombre de la terna por el Ministerio de la Ley. Esto significa que la próxima vicepresidenta, si no hubiesen los votos y entrada por el Ministerio de la Ley, sería María Paula Romo. Vamos desagregando un poco los temas que tú has puesto a exposición en este medio de comunicación. ¿Quién se beneficia de este caos, Jorge? Eso es lo que nosotros debemos analizar. Una de las cosas a la que nos lleva este caos es a una anomia social, que esta anomia social constituye en una ausencia de
normas, de reglamentos y en un nivel más elevado, una ausencia o pérdida de referentes. ¿Qué es lo que estamos viviendo como la sociedad, como sociedad en general, ¿no es cierto? Al final del día, lo que nos lleva a esto es a que vivamos en un estado de desesperanza, es decir, la gente deja de creer en las normas, deja de creer en los reglamentos, pierde cualquier referente de liderazgo y por ende cae en una exacerbada pérdida de confianza y rechazo. Y pues esto es lo que hemos evidenciado en los últimos días, por ejemplo, cuando se ha visto que la ciudadanía percibe que la corrupción es un estado generalizado de la función pública y hemos pasado a deformaciones de la legalidad, como por ejemplo, resulta que ahora todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y lo hemos evidenciado, por ejemplo, en situaciones como en la Asamblea Nacional, en donde por unas cuantas malas personas que deberán ser juzgadas conforme a la ley, hicieron un uso inadecuado de un carnet de discapacidad, pero la ciudadanía hemos asumido que todos son culpables, que todos son corruptos, que todos tienen un grado de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que hace es generar un clima de desconfianza en las instituciones públicas. En este marco de desconfianza en las instituciones públicas, cualquier propuesta parece la más adecuada. Y nosotros en ese nivel, en ese aspecto, podemos volver a pecar en caer en propuestas populistas, en propuestas que realmente no nos lleven a algún beneficio como sociedad, que no nos lleven a un beneficio como país en medio de una crisis tan compleja generada por el coronavirus y que va a agudizar otras crisis, entre ellas la más profunda, la crisis del hambre, que es la crisis económica. Pero esa situación que tú describes muy claramente, y es lo que sucede, también tiene sus asideros en relación a todo lo que se ha suscitado principalmente en esta emergencia, Jorge, donde hemos visto casos de corrupción. Si bien es cierto, no son todos los actores políticos ni todas las autoridades, pero los casos de corrupción en plena emergencia de salud, al parecer, ha llegado al tope máximo del ciudadano. Sin duda alguna, e insisto, los casos de corrupción deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, lo preocupante es que el clima de discusión o el uso de la argumentación legal para favorecer una posición ideológica o para favorecer posiciones e intereses, lo que generan es que se profundice esta crisis y que la gente empiece a tener una pérdida de referentes, deje de creer en la legalidad, deje de creer en la norma, deje de creer en sus autoridades y que básicamente en ese estado de desorden, de caos, quien salga triunfando es quien parezca, entre comillas, tener la mejor opción ante esta situación. Los temas de corrupción deben ser juzgados. Sin embargo, lo preocupante es cómo se ha agravado el estado de desinstitucionalización del país, lo que lleva a que la gente pues deje de confiar en sus instituciones y en este caso, insisto, cualquier santo parece Dios. En la renuncia del ex vicepresidente Otto Sonnenhösner, ¿cómo la analizas tú? ¿Se debilitó el gobierno? ¿Se fortaleció él como futuro candidato? ¿Dejó debilitado esa entidad y esa estructura de trabajo que se venía ejecutando desde el gobierno? ¿Quién sale perjudicado y quién se beneficia también en este tema? A ver, otro mal ejemplo para el país en el tema político. En momentos cercanos a las elecciones es evidente el oportunismo puro, ¿no?, que aparece siempre en época electoral. Y en el caso del vicepresidente es así. Para mí él ha venido en un proceso de campaña permanente, desde que fue nombrado y desde que él estuvo a cargo de los diálogos nacionales. Posteriormente lo vimos en el tema del COE nacional, estando frente al tema y básicamente mostrándose con un perfil paternalista, entregando cosas, en contacto permanente con la gente, con una clara estrategia de comunicación política que lo que buscaba era posicionarlo
a él como un posible candidato. Inclusive, si ustedes recuerdan, se lo relacionó a el ex vicepresidente con Víctor López, el ex asesor del presidente Bukele, quien estuvo inclusive en el Ecuador, aunque la vicepresidencia negó oficialmente que haya sido una visita por parte de la vicepresidencia. Jorge, pero en ese punto, para seguir avanzando más adelante también en relación a ese mismo tema, todas las autoridades, por lo general, tanto territoriales de las provincias como a nivel nacional, cuando están en un cargo público lo que tratan es de venderse como la mejor autoridad, el mejor futuro político, o sea, todos trabajan de esa manera. No nos olvidemos también, por ejemplo, que el expresidente Rafael Correa siempre estuvo en campaña también, y así aquí en la provincia igual, las autoridades siempre tratan de venderse de la mejor manera. Sí. Ahí en esa observación, si bien es cierto, el expresidente Otto fue quien visiblemente estaba en el territorio, a alguien le tocaba del gobierno nacional hacer esa gestión. Efectivamente, el tema es cómo en momentos en los que una crisis sanitaria como esta pandemia ha afectado y degenerado en una serie de crisis, insisto, hemos visto una crisis de valores, una crisis económica que se va a agudizar y que todavía no hemos logrado palpar los resultados, una crisis humana, una crisis relacionada con diferentes factores que van a afectar al empleo en los próximos que están afectando y que van a seguir afectando todavía. Se prevé que, de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se prevé que van a haber cerca de 800,000 personas que han perdido su empleo formal en el Ecuador. Ya vamos sobre los 270,000. Sin embargo, el hecho de que lo estén haciendo o que lo hayan hecho no significa que sea correcto, menos aún en estas circunstancias. Lo que evidenció es que el ex vicepresidente se benefició del uso de recursos públicos para establecer una campaña con miras a la presidencia y fortalecer su imagen. De hecho, la narrativa con la que utilizó para su discurso de renuncia fue muy clara en cuanto a evidenciar cuál va a ser su posición después de haber renunciado, ¿no es cierto? Se mostró como una persona no política, alejado de cualquier contaminación, buena gente, independiente, preocupado por los más necesitados. Entonces, de alguna forma, lo que hace es ir construyendo su estructura, ir catapultándose hasta esta presidencia. La mejor tarea en estos momentos era estar al servicio del país, dijo él. Entonces, si la mejor tarea era estar al servicio del país, ¿por qué no se quedó al servicio de los ecuatorianos cuando más se lo necesita, cuando tenemos un gobierno desgastado? De acuerdo a las encuestas, el presidente Lenín Moreno y su círculo más cercano, los miembros de la mesa chica, entre los que están María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, no tienen la suficiente o no gozan de la suficiente confianza de la gente. Sin embargo, el ex vicepresidente sí tenía mejores números, como en un proceso de reconstrucción del país, como en un proceso de empezar a caminar hacia la recuperación del país después de esta crisis sanitaria. Se necesitaba contar con una figura que por lo menos nos ayude a obtener los mínimos consensos, a obtener mínimos acuerdos para poder salir adelante. Sin duda, la actitud del presidente o la acción del ex vicepresidente, Otto Sonnenholzer, lo que demuestra es nuevamente cómo el oportunismo político aparece en momentos de elecciones. Leía también un artículo, según algunas opiniones de asambleístas, en relación a que indicaban ellos a lo que recibieron esta terna por parte del presidente. Ellos manifestaban que poco o nada va a servir un nuevo presidente en esta etapa final del presidente Lenín Moreno, teniendo en cuenta que la figura del vicepresidente es una figura decorativa en muchos casos. Sin duda alguna, depende la labor del vicepresidente de lo que sea delegado por parte del presidente, pero va a afectar. Tal vez muchos puedan creer que no va a ayudar mucho, pero sí puede afectar. De hecho, el tercer punto que yo planteaba es el tema de cómo el nombramiento de este nuevo vicepresidente va a generar polarización. Nosotros vemos que los tres nombres que están propuestos, sobre todo los dos primeros, María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, generan pasiones, ¿no es cierto?, exacerban los extremos, polarizan a la gente. De hecho, nosotros podemos ver esta conducta al interior de la Asamblea Nacional, en donde ya se han manifestado voces sobre el
el pronunciamiento de esta terna. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano y el correísmo, que son detractores del gobierno, han señalado, por ejemplo, Cristina Reyes ha culpado a María Paula Romo como ser quien encabece el reparto de los hospitales. En cuanto al correísmo, no digamos, ha sido una oposición permanente al interior de la Asamblea. El tema de Creo, insisto, Creo se retiró en febrero del acuerdo, por lo tanto no van a haber ahí mayores consensos. De hecho, el señor Guillermo Lasso, el día sábado, en un reportaje en un medio de comunicación escrito, señalaba que el culpable político de la corrupción es el presidente Lenín Moreno. Eso significa que van a haber mayores distanciamientos. Por parte de País y Aliados, la persona que está al frente del bloque, Jimena Peña, ha señalado que hubiese sido preferible mostrar en esta terna nuevos rostros frescos que vengan un poco a alivianar esta relación tensa. En cuanto a Albín y Albadi, que son los dos últimos bloques que quedan, estos bloques no son orgánicos, por lo tanto estamos a expensas de las negociaciones o los acuerdos que se puedan obtener para poder elegir a una persona. Sin embargo, insisto, no sé qué tan productivo vaya a ser, depende de lo que piensa hacer el señor presidente con los encargos y hacia dónde apuntan. Recordemos que hay 4 temas que se han fijado para estos últimos 10 meses, la salud, la alimentación, el empleo y la dolarización. Se entiende que el vicepresidente, quien se ha nombrado como vicepresidente, debe apuntar a fortalecer uno de estos 4 temas. Sin embargo, lo preocupante es que la intencionalidad del presidente es elegir a quien está en el primer nombre de la terna, esto es a María Paula Romo. Ese nombre despierta polarización, por lo tanto va a generar una crisis de gobernabilidad. ¿Cómo se pueden obtener mínimos acuerdos en estos temas entre sectores amplios? Porque esto no solo se trata de obtener acuerdos o de generar acuerdos entre un grupo de sector o en un determinado sector. Se necesita tener un acuerdo de país. Pero este nombre genera disensos, despierta pasiones, polariza las posiciones, por lo tanto no va a ser posible tener una gobernabilidad adecuada para poder empujar estos temas que son importantes para el país durante estos 10 últimos meses. Muchas gracias, estimado Jorge. Analista político, es importante ir desagregando algunas acciones que podrían pasar una vez elegida o elegido el nuevo vicepresidente. Como lo dijo Jorge, la que encabeza la terna es una persona, una dama que levanta pasiones a favor y en contra en nuestro país, pero esperemos que las acciones que ejecuta el gobierno en estos 4 ejes que se ha planteado en los últimos 10 meses sean enfocadas de manera correcta y que el beneficiado sea el ciudadano y pueda haber un cambio de gobierno de la mejor manera para que las proyecciones del país, que no son nada alentadoras, empiecen a mejorar. Muchas gracias, Jorge. Ahora le doy paso a mi compañera Marianela Sánchez, quien tiene más información.